Buenos días, jóvenes. Vamos a avanzar con nuestro cuarto módulo del curso de Termodinámica 2, que lleva como título Mezclas no reactivas. En la clase anterior habíamos concluido con esta diapositiva en la que definíamos la entalpía específica de una mezcla en base molar como la sumatoria de la fracción molar de cada componente de la mezcla por la entalpía molar parcial de cada uno de esos componentes. Indicábamos también en clases anteriores que para soluciones ideales la entalpía molar parcial de cada componente era igual a la entalpía de sustancia pura de esa sustancia, como si estuviera fuera de la mezcla, evaluada la temperatura de la mezcla y presión de la mezcla. Por lo tanto, la entalpía específica en base molar, recordamos que este signo indica base molar, es decir, esto va a tener unidades de kilojoule sobre kilomol de mezcla. Así que para soluciones ideales, la entalpía específica en base molar es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la entalpía de cada uno de esos componentes, evaluados como si estuvieran fuera de la mezcla, pero a la temperatura y presión de la mezcla. Si lo queremos en forma extensiva, tenemos que multiplicar esa entalpía específica por el número de moles de mezcla. En función del número de moles de cada componente, la entalpía de mezcla en forma extensiva es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente por la entalpía de cada uno de esos componentes, como si estuviera fuera de la mezcla, la temperatura y presión de la mezcla. Así que esto tiene unidades de kilojoule. Y esto, o de aquí podemos regresar acá, pues HM entre NM representa HM. ¿Esto qué significa? Que la base para definir las propiedades específicas de una mezcla es el número total de moles de la mezcla o la masa total de mezcla. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hemos definido el volumen específico de la mezcla y esto tiene unidades de metro cúbico por kilomol. ¿Por kilomol de quién? Kilomol de mezcla. Es decir, esto es el volumen que ocupa la mezcla dividido entre el número de moles de mezcla. En esta forma, esto tiene unidades de metro cúbico entre kilogramos de mezcla. ¿Y cuál es la relación entre esto y esto? Esto tendríamos que dividirlo entre la masa molar aparente de la mezcla para obtener este otro volumen específico. Sí, es importante resaltar que la cantidad de materia utilizada para definir propiedades específicas de una mezcla es el número de moles de la mezcla o la masa total de mezcla. En el caso de los gases ideales, decíamos que los gases ideales se comportan como soluciones ideales, por lo tanto la entalpía específica de una mezcla de gases ideales es la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la entalpía específica de cada uno de los componentes de esa mezcla, y al ser gases ideales, tales entalpías solo dependen de la temperatura. Vamos a ver entonces la energía interna específica de una mezcla. De acuerdo a la definición de entalpía específica, H es igual a U más P por V, expresado en base molar. Despejando U,
Así que si quisiéramos la energía interna específica de una mezcla, a una presión y temperatura dada, esto sería igual a la entalpía de la mezcla, a esa presión y temperatura dada, menos la presión de la mezcla por el volumen específico de la mezcla a la presión y temperatura de la mezcla. Ya hemos definido esta entalpía y este volumen específico. Acá aún estamos en la suposición de soluciones reales, por lo tanto así que acá tenemos esto ahora expresado, la entalpía específica de la mezcla en función de la entalpía molar parcial. Y el volumen específico en función del volumen específico molar parcial. Esto puede ser expresado en una sola sumatoria. De esta manera. Y a esto que tenemos dentro del paréntesis lo podemos definir como la entalpía molar, la energía interna molar parcial de el componente I. Y de esta manera definimos una energía interna molar parcial. Y podemos decir entonces que la energía interna específica de la mezcla es la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la energía interna molar parcial de ese componente. Ese es el caso más general donde las soluciones son reales. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurriría si la solución se comporta como solución ideal? Aquí está la energía interna molar parcial. Entonces la pregunta es ahora cómo se expresaría esta energía interna específica de la mezcla en el caso de soluciones ideales. En el caso de soluciones ideales hemos indicado que en teoría estas propiedades molares parciales no solo dependen de la presión de la mezcla, sino de la composición de la mezcla. En el caso de las soluciones ideales es independiente de la
composición de la mezcla. Y también hemos dicho que para soluciones ideales, ¿eso qué significa? Que habíamos definido esto de esta manera. Ahora, en el caso de una solución ideal, tendríamos esto. ¿A qué representa esto que está acá? Esto todo se refiere a propiedades del componente I como si estuviera fuera de la mezcla. Por lo tanto, para una solución ideal, como era de esperarse, la energía interna molar parcial de un componente es igual a la energía interna específica de ese componente, como si existiera fuera de la mezcla la presión de la mezcla y temperatura de la mezcla. Y entonces la energía específica de la mezcla estaría dado por la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por la energía interna específica de cada uno de los componentes, y esto, al igual que la entalpía específica, tiene unidades de kilojoule sobre kilomol de mezcla. Si queremos pasar a unidades de kilojoule por kilogramo, necesitamos evaluar la masa molar aparente de la mezcla. Y ya hemos visto en las primeras clases cómo definir la masa molar aparente. ¿Cómo se evalúa la energía interna específica de una mezcla de gases ideales? Esto es muy sencillo y vamos a permitir que esto sea discutido a través del foro. Avanzamos entonces para las mezclas de gases ideales. El recuadro indica los calores específicos de las soluciones ideales pueden ser obtenidos a partir de los calores específicos de sustancia pura de cada uno de los componentes de la mezcla, evaluados a la temperatura y presión de la mezcla. Esto que significa que si queremos un calor específico, CV, esto va a ser igual a la sumatoria de algo que mida la composición y de el CV de cada componente. Y los CVs los podemos encontrar en base de masa. Esto tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y CV tiene unidades de kilojoules entre kilomol Kelvin. Así que de la manera que está aquí, esto sería fracción de masa multiplicado por el calor específico de cada componente. Si queremos este CV, este sería igual a la sumatoria de la fracción molar por el calor específico de volumen constante en base molar de cada uno de los componentes, y esto es CV de la mezcla. Y en gases ideales, esos calores específicos, al igual que la energía interna específica y la entalpía específica, depende únicamente de la temperatura. Por eso acá solo nos referimos a la temperatura de la mezcla.
¿Esto qué significa? Que si tuviéramos, por ejemplo, una mezcla de dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y oxígeno, que se comporte como una mezcla de gases ideales. Los calores específicos de esa mezcla, el Cp de esta mezcla sería igual a la sumatoria de la fracción molar de cada uno de estos componentes y vamos a expandirlo. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos esos calores específicos? Cada uno de esos calores específicos debe ser evaluado de las tablas de gases ideales. Pero para entrar a esas tablas de gases ideales necesitamos una temperatura, así que necesitamos conocer la temperatura de esta mezcla de gases. ¿Y por qué hemos seleccionado estos gases o como ejemplo para una mezcla? Cuando lleguemos al último módulo del curso que tiene que ver con mezclas reactivas, veremos que el producto o los productos de la combustión de un hidrocarburo con oxígeno y nitrógeno del aire produce una mezcla de estos gases. Si quisiéramos buscar la entalpía específica de esta mezcla, entonces tendríamos que usar alguna de las relaciones o las relaciones de las diapositivas anteriores. Por ejemplo, si quisiéramos H, simplemente cambiaríamos esto que está aquí, así que acá esto sería y de esta manera obtendríamos la entalpía específica de la mezcla de gases producto de la combustión, o de esa mezcla de gases producto de la combustión, pues no es la única mezcla. En base de masa, entonces podemos determinar los calores específicos a partir de las fracciones de masa de cada componente y el calor específico en base de masa de cada componente. En las tablas proporcionadas en la plataforma, los calores específicos, en realidad el calor específico que vamos a encontrar es Cp, lo vamos a encontrar en base molar. Vamos a avanzar hacia la evaluación de otra propiedad importante que es la entropía. Y para el caso de la entropía, tenemos acá planteada una pregunta: ¿será posible que la entropía molar parcial de una solución ideal sea igual a la entropía de sustancia pura a temperatura de la mezcla y presión de la mezcla? Entonces,
En clases anteriores definíamos un delta S de mezclado y esto era igual a la sumatoria de Y por SI, la temperatura de la mezcla y presión de la mezcla, menos la sumatoria de Y por SI, a la temperatura de la mezcla y presión de la mezcla. En base a lo que tenemos en estas figuras, vamos a suponer que tenemos una mezcla binaria de dos componentes A y B. Entonces, lo que es, acá podemos definir el delta S de mezclado como la sumatoria de Y por SI menos S. Entonces, esto es molar parcial y esto es la entropía específica de sustancia pura, evaluada la temperatura y presión de la mezcla. Entonces, la pregunta acá nos indica o cuestiona la posibilidad de que esto sea igual a esto. Para que esto sea cierto, esto debería ser igual a 0 y vamos a poner un signo de interrogación aquí. Veamos entonces la imagen que tenemos acá. Así que acá tenemos un componente A, una temperatura y presión dada, un componente B, una temperatura y presión dada, y acá tenemos una mezcla de A y B a una temperatura y presión dada. Entonces vamos a suponer que esto se comporta como solución ideal. Así que para A, antes de mezclarse, tenemos, por ejemplo, que H de A es igual a N de A por H de A evaluado a T y P. Para B, H de B es igual a N de B por H de B a T y P. El volumen de A va a ser igual a N de A por el volumen específico de A a T y P, y V de B S de A es igual a N de A por S de A a T y P, y S de B es igual a N de B por S de B a T y P. Ahora para A más B, que es la mezcla que tenemos acá, H de A más B bajo la suposición de solución ideal va a ser igual a N de A por H de A más N de B por H de B. Recordando que delta H de mezclado es 0. V de B más A o de A más B es igual a N de A por V de A más N de B por V de B. Ahora, S de A más B es igual a N de A más B, que es N de A más N de B. Ups. Bien. Entonces vamos a continuar acá.
La pregunta es, ¿cómo determinamos S de A más B? Esto es N de A por la entropía molar parcial de A más N de B por la entropía molar parcial de B. Si restamos obtendríamos esto de nuevo. Y esto es igual a N de A por S de A menos esta otra S de A más N de B por la pregunta acá es, ¿será posible que esto sea igual a esto y que esto sea igual a esto? En su curso de Termo 1 les deben haber indicado allá en su capítulo de introducción a la segunda ley de la termodinámica que en general las mezclas son irreversibles. Al mezclar diferentes componentes, aunque no reaccionen, tal mezcla es irreversible. ¿Esto qué significa? Que y esto acá no necesitan estas barras y esto tampoco. Entonces la entropía de la mezcla tiene que ser mayor a la sumatoria de las entropías individuales antes de mezclarse. ¿Por qué? Porque debe haber generación de entropía en el proceso de mezclado. Así que esto tiene que ser mayor a cero y esto tiene que ser mayor a cero. Eso significa que esto siempre se debe cumplir. ¿Y cómo evaluamos entonces la entropía molar parcial? De una solución ideal? La entropía molar parcial de una solución ideal es igual a la entropía específica en base molar de sustancia pura. Esto es lo que hay antes de mezclarse, menos la constante universal de gas ideal por el logaritmo natural de la fracción molar de cada componente. Y debemos recordar que estas fracciones molares deben estar en un rango entre 0 y 1. Si esto es 1, es una sustancia pura y esto se hace 0 y la entropía se convierte en una entropía de sustancia pura. Pero si es un número menor a 1, entonces este logaritmo es un número negativo que con este negativo se hace positivo y se cumple lo que hemos indicado acá. Entonces esta es la manera en la que vamos a evaluar la entropía molar parcial en soluciones ideales. Esta ecuación es muy importante para evaluar entropías molares parciales. Así que la entropía específica de una mezcla es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por la entropía molar parcial de cada componente. Entonces hasta aquí esto representa la sumatoria de las entropías individuales. Y esto el efecto de la generación de entropía por mezclado.
Esto es si queremos la entropía en forma extensiva en función de la sumatoria del número de moles de cada componente por la entropía molar parcial de cada componente. Y con esto vamos a concluir la clase de hoy y continuaremos con nuestro análisis de mezclas no reactivas en la siguiente clase. Hasta la próxima.